Aquí en el programa, hablando del caso de Marian Gonzaga, que fue detenida por presuntamente apuñalar 15 veces a Valentina Gilabert. Marian Gonzaga, influencer, conocida en redes sociales, menor de edad, a punto de cumplir 18 años. Estamos hablando con nuestros expertos sobre si esto se debe juzgar como un intento de feminicidio al mismo nivel que el FOFO. Si es válido que, o sea, si es correcto desde el punto de vista de nuestros expertos que se les juzgue diferente porque por unos meses es menor de edad, si un feminicidio lo puede llevar a cabo una mujer, no solamente un hombre. Ya escuchamos a Saskia Anillo de Rivera durante 2 segmentos y ahora, Saskia, te vamos a dejar el micrófono abierto y la cámara también ahí abierta para que participes en cuanto quieras. Y le damos la bienvenida a Héctor Pérez Rivera, abogado penalista, que ha participado en documentales y en casos criminales muy importantes en México, para que nos dé su opinión sobre esto y que pues, podamos, el objetivo de esto es aprender, es entender. Hay mucho coraje, como decía Saskia, hay tanta impunidad que hay mucho coraje. Yo veo a la gente diciendo, tiene sed de justicia, ¿no? Como decía Colosio, sed de justicia. Y entonces aquí están pidiendo, mucha gente no entiendo, no está de acuerdo en que se le juzgue diferente por ser menor de edad. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión de todo este caso, mi querido Héctor Pérez Rivera? Muchas gracias, Marco Antonio. Saskia, un saludo. En este sentido, creo que hay 2 vertientes importantes que hay que poner en la mesa. En primer lugar, me parece incorrecta la clasificación jurídica que hace la Fiscalía de decir que son lesiones y no tentativa de feminicidio, e incluso esperemos que la víctima, Valentina, no fallezca y entonces estaríamos hablando de un delito consumado. Me parece grave la forma en la que la Fiscalía está clasificando el delito. Escuché en alguna entrevista radiofónica al abogado de la víctima decir que por estrategia y su teoría del caso están pidiendo a ellos que se quede como lesiones. Desde un punto de vista de la justicia me parece incorrecto. La ley no distingue el género del agresor en el delito de feminicidio. Es decir, el tipo penal dice a quién privara de la vida a una mujer por razones de género. El quién es neutro. Esto es un delito que tiene un sujeto pasivo calificado, es decir, la víctima debe ser mujer, pero un sujeto activo, es decir, quien comete el delito, no está calificado. La ley, el derecho penal es de estricta aplicación y la ley permite que sea tanto un hombre como una mujer quien cometa el delito de feminicidio. Ahí ni nos metamos en embrollos. Un hombre o una mujer pueden cometer feminicidio. Y quisiera dar 2 ejemplos. Uno de los más famosos de México, Juana Barraza. Juana Barraza en su momento no fue juzgada por feminicidio porque el delito no existía, pero evidentemente los crímenes de Juana Barraza eran feminicidios, eran asesinatos motivados por el género de las víctimas, eran mujeres adultas mayores. Y quiero poner otro caso que me parece gravísimo, que quizás Saskia conozca, el de Carla Fernanda. Esta es una joven que en el año 2023 fue encontrada en su domicilio junto con los cuerpos de su madre y su tío, un par de perritos pitbull. Ella es claramente una joven inimputable y aún así la Fiscalía se atrevió a acusarla por feminicidio y homicidio y a pedir una pena de 120 años de prisión para ella. Es decir, la Fiscalía está pidiendo que a Carla Fernanda, una niña que creció en un contexto brutal de violencia como yo no he visto en otro caso, que tiene una clara discapacidad psicosocial, que se le juzgue y se le condene por 120 años de cárcel. Claramente la Fiscalía en ese caso... Aparte la tienen en un penal de inimputables. En Tepepan. El descaro de las leyes a veces, ¿no? Con una sentencia de 120 años, pero en un penal de inimputables. Sí, todavía no está sentenciada. De hecho, nosotros estamos llevando la defensa de Carla Fernanda. Estamos en medio del juicio y hemos hecho lo posible por demostrar su inimputabilidad. Y la Fiscalía y voy a usar un término, se ha aferrado a quererla señalar a ella como responsable, como si no existiera esta inimputabilidad. Es gravísimo y en este caso califican como lesiones, ¿no? Lo cual me parece en verdad, entiendo que la justicia penal no debe ser punitivista y no debe buscar la venganza pública, pero claramente la intención de quien cometió en este caso el delito Marian era privar de la vida, y si no es porque la víctima se defiende con la mano que le quedó destrozada, hubiera logrado su cometido, ¿no? Y cuando hablábamos la semana pasada del caso de Fofo Márquez, y era muy claro hablar de la intención y de que hay un factor externo que evita que se concrete. En este caso es la propia actitud defensiva de la víctima, pero los lugares donde la lesionó ponen claramente en peligro su vida y me parece que es claramente un caso en este momento de tentativa de feminicidio y esperemos que no
no trascienda a un feminicidio consumado. Ahora, respecto al tema de la edad, la ley es muy clara: las personas menores de 18 años, es decir, 17 años, 364 días, deben ser juzgadas como adolescentes. Hay una convención, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la opinión consultiva 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecen que la minoría de edad es menos de 18 años, ¿no? Y esto, cambiarlo por un tema tan grave, ni aún así podría ser. Comentaba con algunos colegas un caso que me tocó también hace unos años, de una niña que fue violada, golpeada en la cabeza y estrangulada y tirada en un barranco en la alcaldía Gustavo Amadero. Cuando se encuentra el cuerpo de la niña, se trata de culpar a unos mensajeros que manejaban motocicletas, porque la niña fue estrangulada con un cable de motociclista. Se investiga bien el caso y se da cuenta que quien comete el delito es un adolescente de 14 años en ese momento, ¿no? Y yo hablaba con la jueza que llevó el caso y decía, pues la ley no contempló que algo así pudiera pasar, que algo así lo pudiera hacer un niño, pero aunque sea un crimen de esta brutalidad, se le tiene que juzgar. ¿Por qué? Porque hay muchos factores, estudios de la Organización Mundial de la Salud, que establecen justo que estas personas en la adolescencia están en una etapa de desarrollo. Y la propia Convención de los Derechos del Niño establece que respecto de los adolescentes hay una corresponsabilidad de ellos, de los padres y de la sociedad respecto a este tipo de delitos, ¿no? Entonces, esta joven, Marian, será juzgada como una adolescente, accederá a las penas mínimas que establece la ley, pero desde mi punto de vista, sí tendría la Fiscalía que hacer un estudio del caso y reclasificar en el momento. Todavía, entiendo, no se le ha vinculado a proceso. La audiencia de continuación de inicial es el día de mañana. Aún la jueza incluso podría reclasificar la conducta, o la Fiscalía, al formular su acusación, podría hacerlo y entonces buscar que se trate de feminicidio, si, como esperemos todos y todas, Valentina no pierda la vida. Ahora, la gente, aquí sigo leyendo, gente molesta por esto. Lo que decíamos antes del corte, lo dijo Saskia, lo subrayé yo, hay sed de justicia en el país. La gente está muy enojada. Por ejemplo, aquí una cuenta que se llama La Angelópolis, que imagino que nos escribe desde Puebla, dice: a una persona que hace esto con una sola herida, la meten a la cárcel un montón de años. Ah, no, dice, pero es que tiene 17 años, es que es influencer, o es TikToker, o es la reina Isabel. Son 15 heridas. O sea, la gente tiene una sensación de que si eres famoso, si eres conocido, o tienes dinero, si eres menor de edad, que la ley es más leve y no le gusta a la gente. La gente quiere justicia. ¿Cuál es la solución? Porque hay 3.500 mujeres al año asesinadas nada más en México, ¿no? Más o menos. ¿Cuál es la solución entonces para que haya justicia? De entrada, justo combatir la impunidad, ¿no? Esto se ha establecido constantemente, que la impunidad produce justo la replicación del crimen, ¿no? En este caso se tiene que juzgar el delito tal y como lo es decir, una tentativa de feminicidio. Sí me parece que las autoridades, la Fiscalía de la Ciudad de México, con Berta Luján, que va llegando, nos merece una explicación, nos debe una explicación a la sociedad por qué clasificarlo de una forma laxa, aunque el delito de lesiones calificadas es un delito importante, y no como una tentativa de feminicidio. No ha habido una explicación clara por parte de la Fiscalía el porqué de esta clasificación. El tema es... Porque al fofo sí y a ella no. Es claramente no. Cuando justo me parece que aquí los elementos están dados, ¿no? Si Valentina no mete la mano izquierda, que es gravemente lesionada y no recibe la atención médica que está recibiendo, muy probablemente hoy estaremos hablando de una mujer que perdió la vida como consecuencia de un delito. Sí me parece que ese es un tema grave. No creo que tenga que ver, o esperaría por parte de la Fiscalía que no sea porque es una persona famosa o porque hay alguna influencia del despacho de abogados que le está representando. Sí hay una explicación que nos está debiendo la Fiscalía, pero también dejarle muy claro a la ciudadanía: se le está juzgando como un adolescente porque es una adolescente que está en proceso de desarrollo, que ya tenía antecedentes de actos violentos, como manifestaba Saskia. Me parece que también ahí hay una corresponsabilidad de sus padres respecto de la conducta de ella, y en todo caso sí se tendría que revisar todo el contexto biopsicosocial del caso al momento de emitir una resolución. Aquí creo que tenemos que también entender que el Estado de Derecho es en favor de todas y todos. Claro. ¿No? Comentaba contigo fuera del aire el caso de hace algunos años del Ponchis, este niño sicario del estado de Morelos, que se le encontraron un montón de asesinatos.
claramente cuando conocimos ya a fondo el caso nos dábamos cuenta que era un joven que había sido captado por las redes del crimen organizado y en esta, aprovechando su etapa de desarrollo, pues fue utilizado como un instrumento del crimen, ¿no? Hay que conocer un poco más del caso, pero tenemos que adecuarnos a lo que dice la ley. El derecho penal es de estricta aplicación y si una persona al momento de los hechos no tenía los 18 años de edad, será juzgada como adolescente, ¿no? No podemos hacer leyes como traje sastre y adecuadas a cada caso y decir, bueno, pues porque ella hizo algo terrible y porque a lo mejor es famosa, pues juzguémosla con mayor severidad, ¿no? La ley es dura, pero es la ley y tiene que ser aplicada parejo para todos. Oye, les pregunto a los dos, este tema de los menores de edad ha sido muchas veces aprovechado por el crimen organizado, como bien decías, para reclutar menores de edad sabiendo que pueden cometer delitos y que se les juzga diferente por ser menores de edad. ¿Cómo atacar ese problema y no permitir que el crimen organizado aproveche que la ley juzga en forma más leve a los menores de edad? ¿Qué piensan? La pregunta está abierta. Saskia, ¿quieres opinar sobre eso? Saskia, ¿la perdimos? Perdóname, Ahí Marco, estás. se cortó un poco, ¿podrías repetir la pregunta? Sí, que sabemos, los dos están a favor de que no haya cambios en la ley y que se siga juzgando a los menores de edad en forma diferente, por lo que ambos ya expusieron. Pero ¿cómo evitar que el crimen organizado aproveche y reclute a menores de edad sabiendo que los van a juzgar más leve? ¿Cuál es el equilibrio? A ver, es que hay que entender la razón por la cual la delincuencia organizada recluta menores no tiene que ver con la pena. Hay muchos factores que tienen que ver con por cuál los adolescentes les funcionan a los grupos delictivos, son desechables, básicamente, justamente por la etapa en la del desarrollo en el que están. Son personas que son sumamente leales, son muy entrones, se les entrena con mucha facilidad porque no hay esta madurez en su desarrollo, están en búsqueda de una identidad, están en búsqueda de pertenecer y se conforman con una suma económica, digamos, mucho menor que adultos que ya llevan en este mundo, digamos, que más tiempo. Sin duda alguna que uno de los beneficios, pero te diría que el menor es que si los llegaran a juzgar, se les da una pena de entre 1 y 5 años o de 0 a 5 años, y entonces si salen pueden regresar, pero la realidad es que estos adolescentes empiezan a consumir drogas tan chiquitos y empiezan y son tan intensos que no hay como esa precaución y hay un altísimo índice de menores que son asesinados que pertenecen a grupos delictivos y que han sido reclutados por delincuencia organizada. Entonces, ni siquiera yo haría ese comparativo porque no me parece que sea una determinante por el cual la delincuencia organizada. No es como si van a decir, ah, ya Claro. subieron la pena a 10 años, entonces ya no vamos a reclutar menores. Y eso creo que es lo que hay que entender. Bien lo está diciendo el abogado, donde el aumento de pena y las sanciones, tú dices, Marco, que la gente está árida por justicia, sí, en el formato de la venganza. Y esas son las conversaciones que estamos teniendo alrededor de todos estos casos. Se acaban de dar varios ejemplos, con el Ponchi, se acaba de dar el ejemplo de Maffer, ¿no? Yo hablaba en la mañana también del caso de Diego Santoy, también un caso muy mediático en su momento, donde se juzgó y se linchó a un joven, ¿no? De 19 años, me parece que tenía 18 años, tenía en ese momento Diego. Era claro que Erika también estaba involucrada en el asesinato, particularmente de uno de los hermanos, y a ella nunca se le juzgó por el hecho de ser niña, ¿no? Por el hecho de ser mujer, cómo una mujer iba a hacer ese delito tan Sí. atroz. Entonces, el delito de bueno, vaya, el reclutamiento infantil va por otro lado, muy, muy distinto y no me parece que las penas Ya. sean un factor determinante. Ya, entiendo eso. Ahora, alguien aquí pregunta, José Bastián nos pregunta, perdón, Jorge Ramírez pregunta, una duda, dice, ¿el novio tiene alguna responsabilidad? Dice, porque está dejando a una menor de edad embarazada, bueno, que acaba de tener un niño, y hablando justamente de que es una menor de edad y que no tiene la madurez en su mente, en su cerebro. El estar con otra persona, cuando tienes a una menor de edad que acaba de parir, ¿tiene alguna responsabilidad el novio ante esto? Quisiera responder en dos sentidos. El primero, coincido con lo que dice Saskia respecto al tema del crimen organizado. Incluso comentábamos, la Ley General de Trata establece que es un
delito reclutar personas menores de edad para el crimen organizado. Es decir, es un delito en sí mismo realizar esa conducta. ¿Por qué? Porque justo se aprovechan de su inmadurez, de su vulnerabilidad para utilizarlos como instrumentos del crimen. Pero no es por la pena baja, sino es por la vulnerabilidad justamente de la edad. Sí, lo utilizan porque son personas muy vulnerables, son carne de cañón en esta terrible guerra que se vive en este país en el tema del crimen organizado, y no solamente para estos efectos. Hablemos también otros delitos como la trata de personas, el tráfico de migrantes. Si les cuestan menos, son más manipulables y entrenables. Son, totalmente, ¿no? Son moldeables para sus actividades criminales, y eso es un crimen en sí mismo. Claro. Y un crimen gravísimo. Son víctimas, entonces. Y, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, de los grandes crímenes que ha juzgado es por reclutamiento de niños y niñas para actividades militares, por ejemplo, ¿no? Los casos de niños soldados son muy importantes en la justicia penal internacional. Ahora, con el otro tema, el novio, en ese sentido, él tiene un deber de dar alimentos al hijo de Marianne, es decir, hay todas las personas que tienen hijos e hijas, tienen el deber de darles alimentos hasta que concluyan su educación. Es decir, este joven, yo desconozco si pasa su famosa pensión alimenticia, cuál es el acuerdo en materia de alimentos. Es decir, uno es libre de continuar con las relaciones sentimentales de las personas hasta donde quiera, es decir, es parte del libre desarrollo de la personalidad y del libre ejercicio de la voluntad, pero cuando se procrea a una persona, existe el deber de dar alimentos hasta que la persona concluya su educación. Entonces, este joven ahora aún más tendrá una mayor responsabilidad respecto de la niña que procreó con Marianne, porque ahora, pues, mientras ella enfrente el proceso de justicia, que me parece que pues tardará algún tiempo, y creo que es probable que sea sancionada por la evidencia que existe en torno al caso, entonces él tendrá que hacerse Pero responsable. él no tiene responsabilidad más allá. Más allá de la manutención. Aunque ella es una menor de edad. Es correcto. Ok, vamos a hacer una pausita. Cuando regresemos, continuaremos con Saskia Niño de Rivera y Héctor Pérez Rivera hablando de este tema de Marianne Gonzaga, que presuntamente le da 15 puñaladas a Valentina Gilabert, la nueva pareja del papá de su hijo, o de su hija, perdón, de su hija. Les pido a los que están en Telefórmula, en Telefórmula se van a enlazar con Maxine Goodside ahora, pero si quieren continuar con nosotros en el tema, vénganse al canal de YouTube de Grupo Fórmula, buscan Grupo Fórmula, buscan en vivo, y aquí estamos para continuar con nuestros invitados, si quieren continuar con el tema con nosotros, y regresamos después de una pequeña pausita para comentarios, conclusiones, y qué podemos aprender de esto. ¿Qué podemos aprender de esto? Les quiero preguntar también a los invitados si esto es común, si es común que los hombres también le apuñalan a otro hombre, o si esto sucede más por tratarse de una mujer. Volvemos, soy Marco Antonio Regina en Fórmula, sigan con nosotros.